Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Estamos listos? Un versículo clave de este capítulo está ahí, es el versículo 6 que dice: Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ese es un capítulo clave, un versículo clave en este capítulo 3. Listo, vamos entonces a leer el capítulo 3 de 2 de Corintios. Estamos grabando ya, muy bien. Vamos entonces, listos. Los que no alcanzan a ver ahí, escuchan. Bueno, entonces leemos, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Esta enseñanza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alguien diga palabra del Señor a esa lectura. Gloria al Señor por su palabra. A ver, díganme algo. Yo ya lo pasé estudiando esta semana, pero ahorita que lo leí todo completo me quedé anonadado. No sé si ustedes, díganme algo. ¿Qué piensan de esta preciosa lectura? ¿Algo? Aquí, allá, ¿dónde? Digan. Moisés sobre el velo. ¿Ah? ¿A qué se refería Moisés sobre el velo?
Cuando Moisés sube al monte Sinaí, 40 días y 40 noches ayunando y el ángel del Señor se le aparece y le revela las tablas de la ley y baja con las tablas de la ley, dice que cuando él bajó a donde estaba el pueblo, baja la montaña del monte Sinaí, cuando él baja dice que su rostro estaba fosforesciente, esplandeciente, que si usted lo miraba, usted quedaba ciega. Entonces, para que el pueblo no quedara ciego, Moisés tenía que ponerse como un velo o algo cubrirse para que su gloria que traía de pasar en la presencia del Señor y con las tablas de la ley no dejara ciego al pueblo de Israel. Por eso tenía ese velo. Yo creo que también ustedes se quedaron como yo me quedé, anonadado, atónito. Bueno, vamos a ver el primer versículo dice, y el apóstol Pablo, cuando ustedes vean una lectura con muchas preguntas, es señal que el apóstol Pablo está escribiendo, porque el apóstol Pablo siempre escribe con preguntas retóricas, y empieza con dos preguntas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para ustedes o de ustedes? Y la respuesta que él da a esas dos preguntas, ¿cuál es? No necesitamos cartas, no necesitamos recomendarnos. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestras cartas escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Recuerden que esta carta del apóstol Pablo ya es la carta de llanto, la carta de consolación. Entonces, cuando el apóstol Pablo les escribe, él acababa de regresar cuando él había sido corrido de Corintios. Entonces, él les dice, ¿acaso nosotros necesitamos o yo necesito presentarme delante de ustedes? El apóstol Pablo, la respuesta es no, porque ellos mismos eran testigos de quién era Pablo. Ellos mismos eran testigos de quién era Pablo. Entonces, ellos mismos eran testigos de quién era Pablo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo no necesito presentarme delante de ustedes, porque ustedes ya me conocen. Y lo que el apóstol Pablo estaba haciendo es preparando al pueblo cuando él regresara a Corintios. Entonces Pablo quería regresar a Corintios, y cuando él regresara quería que lo recibieran bien. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no necesito presentarme con ustedes. Ustedes me conocen, ustedes saben bien que soy yo. Ustedes se convirtieron al Señor por medio de mi enseñanza, por medio de mi evangelio. Entonces yo no necesito. Es como que ustedes quieran darle carta de recomendación a sus hijos, o sus hijos le pidan a ustedes carta de recomendación. Y las cartas de recomendación era cuando uno recomendaba a una persona, dando fe de que esa persona es una buena persona, de que ha hecho un buen labor, un buen trabajo. Entonces uno da una carta de recomendación. Y el apóstol Pablo dice, ¿ustedes me están pidiendo carta de recomendación a mí? ¿Acaso no me conocen? ¿Acaso no estuve con ustedes varios meses? ¿Acaso no por mí se entregaron a Cristo? Dice, no, yo no les voy a dar carta de recomendación como otros. Ahorita en nuestros tiempos la carta de recomendación se usa ya más para aspectos legales. Pero antes las cartas de recomendación eran muy necesarias. Mucha gente andaba su carta de recomendación para presentarse a cierta persona, para tener confianza. Entonces, no sé si ustedes todavía pidieron alguna vez una carta de recomendación que les recomendaron. Entonces alguien lo recomienda. Yo como pastor siempre paso haciendo carta de recomendación para las personas. Entonces les recomiendo de acuerdo a lo que yo les conozco. Entonces en aquellos tiempos también habían carta de recomendación. Entonces, que era la carta de presentación de una persona de que daba fe. Entonces eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y muchos predicadores iban de iglesia en iglesia con una carta de recomendación. Entonces lo que había hecho el apóstol Pablo estaba en el corazón de ellos. Por eso dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón. Entonces lo que hizo el apóstol Pablo, lo que yo viví con ustedes, esas experiencias, esos momentos que pasamos juntos, eso está escrito en nuestros corazones.
debe de estar escrito en sus mentes, en sus corazones. Esa es la carta de representación. Recuérdense lo que vivimos, recuérdense quiénes somos. Entonces, esa es la carta de recomendación. Dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Otra cosa es de que decía, ustedes, es más, ¿para qué piden carta? Ustedes son carta de recomendación. Y todo el mundo era testigo de la iglesia de Corintio, y todavía nosotros somos testigos de la iglesia de Corintio. Entonces, ahora, si queremos traer una aplicación a nuestras vidas, nosotros también somos carta de representación de Cristo, que el mundo la puede leer. Cartas abiertas. ¿Qué es lo que dice nuestra carta personal? ¿Qué es lo que lee el mundo de nosotros? ¿Qué es lo que leen los no cristianos de nosotros? ¿Qué es lo que leen los que no van a la iglesia de nosotros, que sí venimos a la iglesia? El apóstol Pablo dice, ustedes son cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Es más, todo el mundo se va a fijar en usted y los va a leer. ¿Cómo es su carta de recomendación de usted? ¿Cómo es mi carta de recomendación mía? Porque todo el mundo nos ve y todo el mundo puede leernos. Entonces nosotros mismos somos cartas vivas que el mundo puede leer. Amén. El versículo 3 dice, es evidente que ustedes son cartas de Cristo. Y esto me llama más la atención a mí, me encanta porque dice, es más, el mundo los lee a ustedes. Pero dice, es evidente, es verdaderamente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y el apóstol Pablo aquí va a empezar la nueva ley escrita en los corazones de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo parece que hace un cambio radical de su escritura a presentar la ley de Moisés y la nueva ley del Espíritu, la nueva ley del Evangelio, la nueva ley de Cristo. Entonces, esta nueva ley va a ser escrita en nuestros corazones. La ley de Moisés que recibió en el monte Sinaí fue escrita en tablas. Y esta nueva ley en los corazones, por eso dice, es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Ellos eran la carta abierta de Cristo al mundo, así como les explicaba hace un momento. Ahora, escrita por los apóstoles. Cuando los apóstoles compartían el Evangelio de Cristo, era como que estaban escribiendo la carta en ellos. Es decir, cuando yo recibo el Evangelio del Señor en mi corazón, yo estoy recibiendo esa nueva ley en mí y la atesoro en mi corazón. Antes la ley no la tenía una persona, la tenían escritas en tablas. Ahora la nueva ley de Cristo, la nueva ley del Evangelio, la recibe uno cuando uno recibe el Evangelio de Cristo y viene a atesorarse en nuestros corazones. Entonces, y no es escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. Digamos, el que empieza a escribir esa tabla en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, la nueva ley para el cristiano. La antigua ley estaba escrita en tablas. La nueva ley está escrita en nuestros corazones. La nueva ley fue dada por Moisés. La nueva ley es dada por Cristo. Ahora, nosotros con la diferencia que nosotros vamos a tener ahora es de que esta nueva ley que está escrita en nuestros corazones es la obra de Cristo en nuestros corazones. Ahora, en nuestros corazones nos da una más responsabilidad, porque somos nosotros quien decidimos cuándo poner en práctica la ley y cuándo no. En la ley de Moisés, los jueces, los sacerdotes, los profetas eran los que juzgaban si la ley se había puesto en práctica o no. ¿Por qué? Porque la ley estaba visible. Ahora, cuando la ley está en nuestros corazones, no hay nadie que pueda juzgarme a mí que yo mismo. Alguien no puede decirme a mí, tú no estás cumpliendo la ley. Ahora, el juez soy yo. Yo soy el que decido cumplirla y yo mismo me juzgo si estoy cumpliendo sí o no la ley, porque está en mi corazón. Nadie la puede ver más que yo. Ahora está escrita en los corazones.
El versículo 4 dice, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. La nueva ley, la ley escrita en el corazón, uno mismo es el que se juzga. Dice, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el cumplimiento de la ley viene del Señor. Esta nueva ley que está escrita en nuestros corazones viene de Dios. Antes yo tenía que cumplir la ley delante de los hombres. Ahora yo tengo que cumplir la ley delante de Dios. Note que esta ley es aún mejor todavía, es más simple, pero es más, ¿cómo le decía? Es más, porque ahora ya no tengo que cumplirla con un juez, sino que ahora la tengo que cumplir con Dios. Dios mismo es el que me juzga, porque Él es el que conoce los corazones. Y la ley antigua, la ley de Moisés, eran los jueces los que hacían que se cumpliera. Entonces, aquí el cumplimiento de esta ley viene de Dios. Al ser humano no es suficiente para cumplir la nueva ley. La suficiencia proviene de Dios, es decir, que Dios es el que da la fuerza para cumplir esta ley. Dice el versículo 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia o el poder o la fuerza proviene de Dios. ¿Quién es el que nos ayuda a cumplir la nueva ley, el nuevo mandato? Es Dios. Él es el que nos ayuda a cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice, no es que porque dice el apóstol Pablo, yo tengo la confianza delante de Dios, y yo tengo la confianza delante de ustedes, de esta ley que yo tengo, pero no porque yo crea de que por mi propia fuerza la voy a cumplir. No, yo no puedo, no soy suficiente, no somos suficientes nosotros mismos. Es Dios quien nos ayuda a cumplir la ley de Cristo. Él es el que nos da la fuerza. Note que dice que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos dice, vamos a la iglesia. Él es el que nos dice, vamos a las oraciones, vamos a los estudios bíblicos. Él es el que nos dice, no mientas. Él es el que nos dice, no hagas esto, no hagas el otro. Él es el que nos dice, haz esto, no haz el otro. Él es el que nos da la suficiencia para hacerlo. Y Él también nos da el querer como el hacer. El versículo 6 dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, el apóstol Pablo dice que Moisés y los sacerdotes eran los ministros del pacto de la ley de Moisés. El pacto antiguo, los ministros eran Moisés y los sacerdotes. Ahora, los apóstoles fueron los ministros del nuevo pacto. Es decir, en el Antiguo Testamento era Moisés y la tribu del hermano de Moisés, la tribu de Leví, toda la tribu de Leví y Aarón. Y todos ellos eran los que hacían cumplir la ley, o eran los que administraban esa ley. Ahora en Cristo, los que son ministros de esta nueva ley del Evangelio son los apóstoles, dice. Y Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto. No es la letra, sino el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios 4:11 nos menciona 5 ministerios. Y ya los hemos aprendido aquí, los 5 ministerios que ministran el nuevo pacto. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios. Entonces, estos son los 5 ministerios que administran o que sostienen el nuevo pacto, la nueva iglesia, la iglesia del Señor. Son estos 5 ministerios. Pero también el apóstol Pedro dice que nosotros, como
pueblo santo, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como sacerdotes del pueblo del Señor, nosotros ministramos también esta ley, esta nueva ley, este nuevo pacto. Usted puede ministrar esa nueva ley. Entonces, no solo los que están en 5 ministerios, usted puede ministrar en cualquier momento, cuando se dé la ocasión. Es bien interesante en nuestra iglesia que una de las doctrinas es de que solo el ministro ordenado puede impartir la Santa Cena o la comunión, estando en la iglesia. Pero si se da la necesidad en un accidente o en un hospital, cualquier creyente puede ministrar y dar la Santa Cena o la comunión. Cualquiera de ustedes puede bautizar a otro hermano en un hospital. Es decir, las doctrinas de la iglesia son bien interesantes, porque es prohibido que alguien bautice si no es ordenado. Pero a usted le dan la libertad de bautizar en emergencias si está en un hospital y alguien quiere bautizarse porque está a punto de irse con el Señor. Entonces, nosotros también, otra de nuestras doctrinas es de que todos nosotros somos ministros del Evangelio. Unos de una manera, otros de otra manera, pero todos estamos llamados a ministrar. Todos estamos llamados a tener un ministerio dentro de la iglesia. Diferentes ministerios. Y entonces todos estamos llamados, de acuerdo al apóstol Pedro 2:9 también. Ahora, la ley, cuando se refiere aquí Pablo, cuando dice sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo me recuerdo que alguien usaba, o mucha gente usa este versículo fuera de contexto, y dice que la letra mata, entonces nosotros no debemos de estudiar mucho, porque si estudiamos mucho, dice que la letra nos va a matar el espíritu. La realidad es que son enseñanzas fuera de contexto, no tiene nada que ver. Quien es llamado a estudiar más la Biblia, o quien es llamado a ir a un instituto bíblico, a un seminario, a una escuela bíblica, a prepararse, bien puede. El contexto aquí, cuando dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, no tiene nada que ver con estudiar más la Biblia, o ir a un seminario a estudiar, no tiene nada que ver. Cuando dice aquí, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, está hablando de acuerdo al contexto. ¿Cuál es la letra? Cuando dice letra, se está refiriendo a las tablas de la ley, a las letras, porque Moisés dice que las primeras letras que recibe Moisés fueron escritas en las tablas. La otra letra o la otra ley es escrita en nuestros corazones. ¿Por qué la letra mata? Porque la ley de Moisés mata. Todo aquel que la paga del pecado es muerte. Y la ley nos decía, ojo por ojo, diente por diente. Con la misma vara que mediste, con esa serás medido. Entonces, y un poquito más. La ley a nosotros nos obliga a cumplir algo. La ley castiga. ¿O no es usted cuando usted comete una infracción, usted tiene que ser multado? Si un policía lo ve que usted se cruza una luz en rojo, el policía le va a poner una multa. ¿Por qué? Porque usted violó una ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo, la letra, o sea, la ley de Moisés castiga, mata. Ahora, la nueva ley, en vez de matarnos, nos da vida. Porque la ley de Moisés, el propósito de la ley era castigar. El propósito de la ley de Cristo es dar vida. Porque Él vino a dar vida y a darnos vida en abundancia. Entonces la ley, cuando dice aquí vivifica, es una restauración. Entonces la ley de Moisés castiga, pero la ley de Cristo da vida y vida en abundancia. Dice Él, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Cristo no vino como la ley de Moisés. El propósito de la ley de Moisés era castigarnos. La ley de Cristo es restaurarnos. La ley de Moisés era matar al culpable. La ley de Cristo es darnos vida y vida en abundancia. Esa es la nueva diferencia con esta ley. Por eso que la ley de Moisés mata. Pero la nueva ley de Cristo, por medio del Espíritu, vivifica, da vida. Entonces esa es la gran diferencia de la ley de Cristo, la nueva ley. El versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras, note que aquí continúa hablando de letras. Y si el ministerio de muerte, porque la ley de Moisés causaba muerte,
grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Ahora el apóstol Pablo empieza a hablar del ministerio del Espíritu. Entonces, el ministerio de Moisés causaba muerte. Fue grabado en piedras. Fue glorioso también, pero se desvaneció frente al Evangelio. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es de que y el apóstol Pablo va a empezar a resaltar o a exalzar el Evangelio de Cristo o la nueva ley. Y lo que está diciendo, miren, si la ley, aunque causaba muerte, era gloriosa, y eso que causaba muerte, y eso que castigaba, y eso que hacía que pagáramos, a pesar de eso, dice que era gloriosa. Vino, dice, con gloria. Tanto así de que cuando él traía sus piedras en sus manos, Moisés tenía que ponerse un manto para que no lo vieran directamente, porque los que lo miraban directamente morían o quedaban ciegos. Dice el apóstol Pablo, imagínense, si las tablas de Moisés, que eran malas, que castigaban, ahora imagínense, eran gloriosas, ahora imagínense el Evangelio de Cristo, que no vino a castigar, sino que vino a restaurar, que no vino a matar, sino que vino a dar vida. ¡Qué glorioso va a ser!, dice el apóstol Pablo. Por eso dice que la ley antigua, aunque era poderosa, cuando vino la ley de Cristo, dice que la ley de Cristo, que era más gloriosa, la empezó a desvanecer. Es decir, esta ley gloriosa de Moisés, que los judíos la tienen como lo máximo delante de Cristo, es nada. La ley gloriosa de Moisés delante de los 4 evangelios de Cristo se desaparece. Los cuatro libros de la ley, porque hay 4 libros de la ley. Génesis no entra en el libro de la ley. Son 4 libros de la ley, que es Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos son los 4 libros de la ley, escritos por Moisés. Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomios. 4. Estos son gloriosos, son el canon, es el Pentateuco del pueblo judío, es lo máximo, es la base para la nación judía. Pero estos grandes, maravillosos libros, delante de los 4 evangelios, estos se desaparecen, porque los 4 evangelios son aún más maravillosos que los cuatro libros de la ley. ¿Y cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces los 4 evangelios con los 4 libros de la ley, estos son poderosos y son hermosísimos, son lo máximo. Pero cuando vienen los 4 evangelios, dicen, no, ustedes se quedan. Y dice que poco a poco se desvanecen, porque los 4 evangelios de Cristo son maravillosísimos, que aún lo más glorioso se desvanece, dice, la cual se había de desvanecer. Lo glorioso se desvaneció. ¿Cómo no será mayor gloria el ministerio del Espíritu? Es más glorioso todavía. Entonces el ministerio del Espíritu tiene mayor gloria. El ministerio de Cristo tiene mayor gloria que el Pentateuco, los 4 libros de la ley. El versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Note que dice que el ministerio de condenación. ¿Quién condenaba? La ley de Moisés, porque la ley vino a condenar. Antes de la ley no había nada que me condenara, pero dice, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? El otro condena, Moisés condena, Cristo nos justifica. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, por eso es glorioso. Nosotros, en vez de ser condenados, Cristo nos justifica. Y esas son las maravillas, la gloria del Evangelio, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron, todos merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso decía la ley.
Pero gracias a Cristo, que el ministerio de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, Él vino a justificarnos. Nosotros merecíamos condenación, pero Cristo nos da redención. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo se cuelga en un madero para pagar por la ley, para pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo tuvo que morir para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Por eso es maravilloso la nueva ley de Cristo. Por eso son maravillosos los evangelios. Por eso es maravilloso el evangelio de Cristo. La ley condenaba a pesar de que era gloriosa. El nuevo pacto, pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria, es el apóstol Pablo. Y nosotros no entendemos mucho el contexto de esta escritura, pero para un judío los cuatro libros de la ley son lo máximo. No se le puede mover, no se le puede tachar, no se le puede hacer nada, es lo maravilloso. La nación de Israel está fundamentada en esos 4 libros. Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí están. Y entonces el apóstol Pablo, sí son gloriosos, es glorioso, pero él dice, pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con la excelente gloria de los 4 evangelios, del evangelio de Cristo. El ministerio de Moisés era glorioso, pero es más glorioso el ministerio de Cristo. El ministerio sacerdotal era glorioso, pero es más glorioso el ministerio de los otros 5 ministerios. El ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de los evangelistas, de los pastores, de los maestros y de toda la iglesia que puede ejercer el ministerio en la iglesia del Señor. Por eso dice, pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esa excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, cuánto más excede en gloria lo que permanece. Y lo que está haciendo Pablo es comparar la ley de Moisés y todo el ministerio de Moisés y todo el ministerio sacerdotal de Aarón con el ministerio de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, con el evangelio de Cristo. Dice que el nuevo pacto nos justifica y es aún más glorioso, aún más glorioso. El ministerio del Espíritu excede en gloria el ministerio del Espíritu, excede en gloria. El versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. Ahora, el apóstol Pablo dice, sabiendo de que el ministerio de Cristo es glorioso, ahora teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. No como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Entonces, la confianza del nuevo pacto es que podemos acercarnos a Dios. La confianza del nuevo pacto es que podemos acercarnos a Dios. Antes, en la ley de Moisés, ni siquiera Moisés se podía acercar al pueblo. ¿Por qué? Porque era demasiada la gloria. Ahora con Cristo tenemos esa confianza de acercarnos a Dios sin ponernos un velo, sin que Dios se ponga un velo. Dice, así que teniendo tal esperanza actuamos con mucha confianza, no como Moisés, que tenía que ponerse un velo, nosotros no. Por eso dice el evangelio de Mateo que cuando Cristo muere y ocurre un terremoto, dice que el velo del templo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo, dice que se rasga a mitad, en señal de que ya no hay separación entre Dios y el hombre. Ahora podemos acercarnos al Señor con toda confianza. Ahora somos nosotros los que no queremos acercarnos a Dios, pero Dios está dispuesto. Ahora podemos acercarnos cuando nosotros queremos, donde nosotros queremos. Los brazos del Señor están abiertos para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza, porque ahora ya no nos juzga, ahora nos recibe, ahora ya no nos condena, ahora nos restaura. Ahora ya no nos mata, ahora nos da vida. Y mucha gente anda huyendo del Señor, mucha gente le tiene miedo a Dios. Dios me quiere castigar, no. Dios no nos anda buscando para castigarnos, Él anda buscando para restaurarnos.
Él anda buscando para redimirnos, para darnos vida. Para eso nos anda buscando Dios. Ahorita Dios no anda castigando a nadie. Va a haber un día que sí nos va a castigar. Pero ahorita estamos en gracia. Ya va a haber un día cuando estemos enfrente del gran trono de Dios y Él va a castigar o va a dar recompensa a los justos y a los malos. Va a darle sus merecidos a cada uno. Pero por ahorita Dios no anda castigando nada. Uno mismo a veces se mete en cosas que, pues, Señor, me estás castigando. No, uno mismo a veces se mete ahí o uno mismo se las busca. Pero Dios no anda castigando a nadie. El reflejo de lo verdadero. El velo nos protegía de la gloria de Dios. El velo nos protegía de la gloria de Dios. Dios no quería que se quedaran con la mirada puesta en la gloria de la ley. Uno de los propósitos del velo era que primero nos protegía para que la gloria de Moisés por medio de la ley no nos dañara la vista o no muriera el pueblo de Israel. El otro punto del velo era para que el pueblo de Israel no pusiera su mirada en lo glorioso de la ley de Moisés, porque esa iba a desvanecerse, sino que la vieran como un prototipo, como un antitipo de lo que había de venir, como un ejemplo de lo que había de venir. Sí, eso es glorioso, pero no se queden ahí, porque aunque es glorioso, viene algo que es más glorioso, que es el ministerio de Cristo, que es el evangelio de Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice que no poniendo un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en ello, no pusieran ahí su mirada. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío, que ellos estaban tan pegados a la ley y no querían cambiar de la ley a la nueva ley del evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, el Señor puso ese velo para que ellos no se fijaran mucho, sino que la vieran como ejemplo y la vieran con esperanza, pero que eso se iba a ir desvaneciendo. Dice, no fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. La ley se iba a ir desvaneciendo conforme el evangelio de Cristo llegara. 14, versículo 14 dice, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. La confianza del nuevo pacto. Ellos se aferraron a la ley, se endurecieron al cambio, se endurecieron de cambiar la ley de Moisés por cambiar la ley de Cristo. Se aferraron a lo antiguo y no quisieron cambiar. Si nosotros a veces queremos criticar al pueblo judío, muchas veces nosotros hacemos lo mismo también. Venimos con muchas tradiciones, algunas no correctas, venimos con muchas prácticas que no son buenas y nosotros nos aferramos a esa y no queremos hacer un cambio como los judíos. Y cuando nosotros conocemos el evangelio, debemos de hacer un cambio al evangelio y no aferrarnos al cambio, a aferrarnos al antiguo, como el pueblo judío. Dice que sin embargo sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el mismo velo sigue puesto sobre ellos, porque solo en Cristo es quitado. Todavía tienen el velo puesto. Ahora, solo Cristo puede quitarnos el velo que nos endurece. Solo Cristo. Solo Cristo nos puede quitar el velo. Solo Cristo puede quitarnos todo pasado que nosotros tengamos, todo pasado que nosotros hemos hecho.